Hola, son las 4 de la tarde del día 26 de agosto del año 1346. Un ejército medieval inglés al mando del rey Eduardo III de Inglaterra ya está desplegado en una posición defensiva en una colina. Y contra ellos, un gran ejército francés, comandado por el rey Felipe VI, ya está avanzando. La batalla estaba comenzando. Esta es la batalla de Crécy, la primera gran batalla en una guerra que había comenzado 8 años atrás, en 1337. Y en esta guerra, los ingleses dieron el primer paso, y para 1345, un ejército anglo-gascón había ganado mucho territorio en Gasconí. Entonces, para contrarrestar a esa amenaza, en marzo de 1346, un ejército francés, bajo el mando de Juan, duque de Normandía, hijo y heredero del rey Felipe VI, marchó contra ese territorio e inició varios asedios. Pero mientras esa lucha se recrudecía, Eduardo III cruzó el Canal de la Mancha con otro ejército. Y en julio de 1346 inició una chevauchée, una operación que era básicamente saquear el territorio por el que pasaba para reunir botín y provisiones y quemar todo lo demás. Y por varias semanas la fuerza inglesa arrasó la zona y se dirigió hacia París, con la intención de ocupar el trono francés. Pero en París, el rey Felipe VI reunió a un gran ejército y, al escuchar la noticia de esa fuerza reunida en su contra, el rey inglés se retiró hacia el noroeste para unirse a un ejército flamenco que era aliado y que estaba avanzando contra el territorio norte de la corona francesa. Para el 25 de agosto, los ingleses ya habían cerrado la distancia y estaban cerca del poblado de Crécy. Pero allí, Eduardo recibió noticias que el ejército flamenco se había retirado. Ese aliado estaba fuera y, debido a que el ejército francés se acercaba desde el sur, Eduardo decidió hacerle frente con lo que tenía a la mano. Y se cree que el ejército inglés contaba con 14,000 guerreros, y eran 2,500 hombres de armas, 7,000 arqueros con arcos largos, 3,500 lanceros y 1,000 jinetes ligeros. Y precisamente, los ingleses sabían que estaban en desventaja frente a la caballería pesada francesa, que era superior cualitativa y cuantitativamente. Frente a una carga masiva de caballería pesada, la única opción para los ingleses era crear una posición defensiva con su infantería pesada desplegada en formaciones de orden cerrado apoyadas por arqueros. Así, los ingleses dividieron a su ejército en 3 divisiones, y en cada división sus hombres de armas, todos a pie, estaban en el centro, con filas de lanceros justo tras ellos, y arqueros en cada flanco, y en una delgada línea de hostigadores al frente. Y para obstaculizar aún más el avance francés, los hombres de Eduardo cavaron hoyos en el suelo frente a sus líneas. Y allí esperaron. Se cree que el ejército francés contaba con 28,000 guerreros. De ellos, 8,000 eran hombres de armas a caballo, que lucharían como caballería pesada, 6,000 mercenarios ballesteros genoveses y quizás 14,000 infantes de milicias urbanas y rurales. Desde muy temprano, en la mañana del 26, el ejército francés había marchado hacia el norte,
y alrededor del mediodía su vanguardia, formada por todos los ballesteros mercenarios, entró en contacto visual con los ingleses. Entonces esos hombres se desplegaron fuera del alcance de las armas inglesas y allí esperaron al resto del ejército. Pronto Felipe VI y sus oficiales superiores se unieron a los mercenarios y reconocieron la posición inglesa. Ellos estaban completamente seguros de su victoria, pero luego de la larga marcha matutina decidieron esperar hasta el día siguiente para que su tropa descansara. Y el plan del rey para el día siguiente era primero usar a sus ballesteros en un ataque de largo alcance contra las posiciones de la infantería inglesa, para que luego toda su caballería pesada cargara cuesta arriba y simplemente arrollara al enemigo de un solo golpe. Ese era el plan. Pero tan pronto como la noticia de haber hallado a los ingleses se esparció a lo largo de la columna francesa, varios nobles y sus séquitos de diferentes divisiones aceleraron la marcha para arribar al frente lo más rápido posible. Entre algunos de los franceses se había perdido la disciplina y quizás su motivación fue la codicia. En un video previo expliqué el gran negocio de la Edad Media que ocurría cuando un noble capturaba a otro noble para recibir de éste un enorme rescate. Y precisamente en ese momento Inglaterra, comparada contra Francia, era considerada como un estado de segunda categoría. Y sin duda alguna, muchos nobles franceses creían que el ejército inglés podría ser arrollado fácilmente. Y parece que se apresuraron a unirse a la batalla para capturar a tantos nobles ingleses como fuera posible. Así, varios nobles franceses y sus séquitos fueron arribando y formaron una línea de batalla justo detrás de los genoveses y presionaron a sus mandos para que se ordenara un ataque inmediatamente. Y luego de algún tiempo, alguien le dio a los ballesteros la orden de avanzar. Y a las 4 de la tarde así lo hicieron. Y poco después, estos arribaron al alcance máximo de sus armas y empezaron a soltar sus saetas contra las líneas inglesas. La batalla había comenzado. El alcance efectivo máximo de los ballesteros era de 200 metros y ellos podían lanzar 2 saetas por minuto. Pero ahora, los arqueros ingleses alzaron sus armas e iniciaron una descarga de flechas indirecta que les daba a sus armas un alcance máximo de 300 metros. En esa modalidad, sus flechas no eran tan precisas, pero los ingleses podían lanzar 10 flechas por minuto. Parece que los genoveses lograron lanzar 2 andanadas, pero pronto la densa lluvia de flechas empezó a caer entre ellos. Y como no podían responder a esa densidad de proyectiles, empezaron a retirarse. Y cuando el rey francés vio la retirada de sus mercenarios, le ordenó a su caballería lanzarse hacia adelante y matar a tantos ballesteros como les fuera posible hacerlo. Los jinetes franceses se lanzaron a ejecutar la orden de su rey, pero no se detuvieron allí y de inmediato se lanzaron contra las líneas enemigas, cabalgando cuesta arriba tan rápido como podían hacerlo, entre el terreno fangoso y evitando los pozos ingleses. Pero ahora, contra ellos, los arqueros comenzaron a lanzarles andanadas de flechas.
como de costumbre, entre los jinetes, los nobles tenían las mejores armaduras, por lo que, a larga distancia, tenían las mejores posibilidades de sobrevivir a la lluvia de flechas. Pero la penetración de las flechas inglesas aumentaba a medida que se cerraba la distancia o era mejor contra armaduras de menor calidad. Además, todos los caballos carecían de protección por completo. Entonces, antes de llegar a las líneas inglesas, numerosos jinetes cayeron. Y quienes arribaron a las líneas inglesas lo hicieron en pequeños grupos o solitarios. Y a ellos les estaban esperando en densas formaciones de orden cerrado los hombres de armas y los lanceros ingleses. Y esos jinetes fueron abrumados y fácilmente eliminados. Ese ataque simplemente fue rechazado. Pero la batalla estaba lejos de terminar. A medida que más nobles y sus séquitos arribaban al campo, se organizaron nuevas cargas. Y hasta 15 veces los jinetes franceses se lanzaron hacia adelante, solo para ser rechazados. Y tenemos que reconocer la importancia de la disciplina inglesa, porque nadie en sus filas se separó de sus posiciones por mucho tiempo para perseguir imprudentemente al enemigo y tomar prisioneros. Y es interesante observar que nobles franceses solo fueron hechos prisioneros hasta el día siguiente, después que la batalla había terminado. Durante la lucha, el propio rey Felipe cabalgó entre sus hombres, y en sucesión le mataron a 2 caballos en los que él se hallaba, y fue herido en la mandíbula por una flecha. Pero finalmente, el rey francés abandonó el campo, y su ejército se disolvió. El rey Eduardo había ganado la batalla, y en el proceso, su tropa solo sufrió 300 bajas, incluidos 4 hombres de armas. Él había perdido solo al 2% de su ejército. En marcado contraste, 1.542 nobles y caballeros franceses murieron, junto a 13.000 hombres que murieron, fueron heridos o simplemente abandonaron el campo. Los franceses perdieron al 50% de su número inicial. Sin lugar a dudas, había sido una gran victoria inglesa en la primera gran batalla de la Guerra de los 100 años. Pero como su nombre lo indica, iba a ser una guerra muy larga. Y a partir de 1346, el conflicto se prolongaría por 107 años más. Y al final, Francia saldría victoriosa. Porque como hemos visto en otros videos, incluido el video de la famosa batalla de Formigny de 1450, los franceses aprendieron muchas lecciones. Y eso les llevó a la victoria final. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y el próximo será dedicado a las defensas por capas que pueden existir contra la moderna amenaza de los drones. Porque seamos abundantemente claros, todos los sistemas de armas creados por el ser humano pueden ser derrotados. Y claro está, esa realidad también se aplica a los drones. Y si les gustó este video, estoy seguro que les van a gustar el contenido y la narración de los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara. Además, tengo a la venta otros 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este inicio del año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su patrocinio hacia el trabajo que realizo en estos videos. Y finalmente, ya activé
la función de super gracias en el canal, por si desean apoyarme por medio de YouTube. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.